partir de nuestra realidad política, cómo se ha construido, digamos, lo que es hoy día la democracia electoral costarricense. Y eso es importante, democracia electoral. Esa democracia electoral surge de un conflicto en el año 48, que terminó en una guerra civil justamente entre partidarios de uno de los candidatos aspirantes a la presidencia, que era el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, y fuerzas externas y opositoras al resultado de esa elección. Sí, el Ejército de Liberación Nacional no era un actor político fundamental en Costa Rica. Se organiza a través de José María Figueres Ferrer con el apoyo de la Legión Caribe y logran hacerse del poder, establecer la Segunda República y posteriormente con los combatientes del Ejército de Liberación Nacional y con la fusión a grupos intelectuales, los famosos Glostora de la época, así se les llamaba a esos intelectuales que recién habían empezado su vida en la Universidad de Costa Rica, fundada por el doctor Rafael Calderón Guardia, crean lo que se va a llamar el Partido Liberación Nacional. Y eso es importante, y yo lo he dicho. En la historia del Partido Liberación Nacional hay que entender que hubo una etapa formativa que tiene que ver con el uso de la fuerza, de las armas, para subvertir el orden anterior e instaurar un nuevo periodo en Costa Rica. Eso ha sido hasta mal planteado por los historiadores que han estudiado el tema, porque a veces se requiere, en la historia muchas veces requerimos de estos largos periodos para visualizar mejor. La mente humana nos focaliza siempre mucho o en las circunstancias propias de la época o en el presente. Entonces, hoy día podemos ver esa retrospectiva para entender que estamos llegando a una etapa en donde ese modelo político empieza a desquebrajarse, ¿verdad? Hay un resquebrajamiento y evidentemente hoy ellos se sienten inseguros porque la misma institucionalidad que crean junto con la oligarquía, porque hubo alianzas posteriores con esos sectores que ellos mismos entraron en conflicto, ¿verdad? Pero no hubo una verdadera alianza con los sectores populares. Los sectores populares hemos estado muy al margen del quehacer político de Costa Rica. Sí, nos han usado como votantes. Esa ha sido, digamos, nuestra única acción. Y bueno, la sociedad hoy día empieza a resentir, digamos, esa falta de acción ciudadana, esa falta de participación. Ha visualizado claramente el enriquecimiento de esos sectores que se han hecho multimillonarios, ricos de un partido y del otro, de Liberación Nacional y de la oposición a Liberación, que ha tenido muchos nombres. Y el modelo, claro, colapsa en las elecciones
del 2022, porque sin un partido, pero con un candidato venido del exterior, nacido justamente en ese periodo posterior al conflicto militar del 48, con una visión de mundo más amplia que la visión chata de los sectores profesionales costarricenses, subvierte el modelo colapsa. Ya había habido algunos ejemplos de algunos candidatos que habían hecho esa lectura. La participación de G.W. Villalobos, ¿verdad? El señor Gerardo Wenceslao Villalobos, no se le dio, digamos, la importancia que tenía en su momento, que era un cuestionamiento de la democracia, o por ejemplo, el mismo mecanismo que utilizó el 48 y sobre todo en la constituyente del 48 que termina en la aprobación de la Constitución de 7 de noviembre de 1949 con el famoso artículo 98, que era un artículo, digamos, que prohibía la participación de partidos políticos que confrontaran ese modelo a través de otras ideologías. Y eso permitió a estos grupos dejar por fuera, digamos, a los partidos socialistas, hacia los partidos izquierdistas, comunistas. Y la privación del derecho de libertad de estos grupos fue clara, tangible y notable hasta que finalmente en el seno de la Asamblea Legislativa hubo una evaluación de que en realidad esos pequeños grupos no iban a atentar contra los logros que se habían establecido ya en 1974, en el momento final, digamos, en que se transforma ese artículo 98 de la Constitución, que era un procedimiento para impedir que partidos políticos participaran, partidos políticos con ideas contrarias. Hoy día, digamos, la educación política del costarricense le permite, digamos, ver en algunos de esos partidos siempre posibilidades de oposición. Y lo habían hecho relativamente bien mientras estuvo el partido Vanguardia Popular, la última presencia, digamos, significativa, antes de que, digamos, se diera el derrumbe de la desunión de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, o más bien en el orden anterior, digamos, la caída del muro de Berlín, la desunión de la Unión Soviética, el resquebrajamiento, digamos, de lo que es el modelo socialista, la caída económica de los países socialistas como Cuba, como Venezuela, dejan un panorama, digamos, incierto en que aquí el modelo a fortalecer son estas democracias como la nuestra, con sus ejes principales centrados, digamos, en el mejoramiento de la vida de los sectores populares. Esos son elementos, digamos, medulares para entender qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es ese agotamiento de modelo y eso es lo que estamos viviendo hoy día.